Tokyo Shibaura Electric Limitada tuvo su origen en el año 1939 en Japón a partir de la fusión de las compañías Shibaura Engineering y Tokyo Electric, cuyas fortalezas se veían reflejadas en la creación de equipo telegráfico y lámparas eléctricas respectivamente. La sociedad dio resultados positivos, adquiriendo pequeñas compañías especializadas en ingeniería e industria primaria, hasta llegar a los 8 departamentos. A partir de ello, se enfocaron en la adquisición de capital para invertir en el lanzamiento de nuevas tecnologías. En 1978 cambió su nombre por el de Toshiba, y gracias a su proyección a largo plazo consiguieron posicionarse como la primera empresa tecnológica en los años 80. Asimismo, la marca aportó al mundo buena parte de los inventos tecnológicos producto de fuertes investigaciones. De ellos se destacan los primeros radares en Japón, los primeros transmisores de televisión, hornos microondas, el primer videófono a color y el DVD. Además, fue la primera en comercializar un ordenador portátil. Sin embargo, en 2008, la quiebra de la entidad financiera Lehman Brothers marcó el inicio de la crisis económica de este año, lo cual tuvo una fuerte repercusión en la compañía japonesa, ya que perdió los beneficios que esta entidad le proporcionaba, generando consecuencias directas en los sectores de la empresa dedicados a la producción de chips informáticos y computadores. Asimismo, los negocios centrales de la empresa enfocados a la energía nuclear se desplomaron como consecuencia del desastre de Fukushima en 2011, generando temor público por la construcción de reactores nucleares. Además, en 2008, bajo la dirección de Norio Sasaki, el vicepresidente de la empresa, se reconoció públicamente la existencia de encubrimiento sistemático. Por último, a principios de 2015 se detectaron problemas en el balance de la compañía a causa de las decisiones de Hisao Tanaka, CEO de Toshiba. Toshiba es el segundo mayor conglomerado de maquinaria electrónica en Japón. Fue considerado como la séptima empresa de Japón con unas ventas consolidadas de 6.5 billones de yenes y las mejores prácticas de gobierno corporativo y anticorrupción. Las prácticas contables inadecuadas de Toshiba fueron descubiertas a principios de 2015. La Comisión de Supervisión de Valores comenzó a investigar la contabilidad de los negocios de Toshiba relacionados con infraestructuras, y la compañía reconoció a principios de abril que se habían descubierto prácticas inadecuadas. Cuando la revelación de estas prácticas contables inapropiadas se extendió hasta las divisiones de televisión, semiconductores y ordenadores personales, el valor de las acciones de Toshiba se desmoronó. Según señaló en su informe el 20 de julio de 2015, el comité independiente que investiga las irregularidades contables, presidido por el exdirector de la Fiscalía Superior de Tokio, en Toshiba se realizaron sostenidamente tratamientos contables inapropiados de forma simultánea e institucionalizada, en gran número de unidades internas, unidades en las que Toshiba reciben el nombre de companies, en los que estuvieron implicados los directivos de más alto rango. Toshiba exageró el reporte de sus beneficios operativos en un total de 224.800 millones de yenes, al cambio unos 1.220 millones de dólares, en los años comprendidos entre el abril de 2008 y diciembre de 2014, casi triplicando la estimación inicial. Toshiba reconoció que hubo un encubrimiento sistemático que empezó en el 2008, coincidiendo con la crisis económica mundial. Varios sectores de la amplia empresa, que incluyen chips informáticos y computadores personales, atravesaban dificultades financieras. A Sasaki se le presionaba para recuperar los beneficios que se habían desplomado durante la recesión económica sucedida tras la quiebra de Lehman Brothers en el 2008. Por otra parte, los intereses de la empresa en la energía nuclear, uno de sus negocios centrales, también tambalearon después del desastre de Fukushima en el 2011, el cual desató temor público a los reactores nucleares y disminuyó la perspectiva de que se construyeran más. En este caso, el fraude que se realizó no tuvo intereses económicos personales, debido a que ningún empleado directivo buscó adueñarse del dinero de la empresa, dado que no se encontraron fondos secretos para que en un futuro se pudieran desembolsar este dinero. Por lo contrario, en este caso se realizó para ocultar pérdidas y mejorar la imagen externa de la empresa.
La alta gerencia empezó a imponer metas de rendimiento casi imposibles de alcanzar y ejercer alta presión para alcanzar los máximos beneficios, lo cual llevó a que los presidentes de la división, gerentes de primera línea, empleados y subalternos realizaran prácticas inapropiadas de contabilidad para poder cumplir con las metas, guiados bajo la cultura japonesa de obediencia y lealtad, y una cultura corporativa muy jerarquizada en la cual no es posible contrariar a los superiores. En pocas palabras, se realizó un denominado maquillaje financiero para mejorar considerablemente la imagen de la empresa. Responsables. En el caso Toshiba se evidenció que los directivos de más alto cargo, como el presidente ejecutivo Hisao Tanaka, el cual tuvo el cargo desde el 2013, el vicepresidente Norio Sasaki, el cual fue el presidente de la empresa en el periodo del 2009 al 2013, y Nichida Atsutoshi, el cual fue el anterior presidente a Sasaki. Ellos se encontraban al tanto de la sobreestimación de ganancias y generaron un retraso en los reportes de pérdida. Sin embargo, en el informe solo se habla de implicación de altos directivos, sin especificar a ciencia cierta si lo que hacían era dar instrucciones para que se realizaran tales prácticas. Los daños fueron inmensos. Al violar la Ley Federal de Valores, los inversionistas exigieron compensaciones por pérdidas causadas por las caídas de las acciones. La Agencia de Servicios Financieros de Japón impuso una multa por 7.370 millones de yenes en el año 2015 a la empresa Toshiba por su fraude contable, lo que supone la mayor sanción impuesta por el regulador en el país asiático. Las repercusiones del escándalo contable no solo afectaron a los accionistas y a la bolsa, sino también a la sociedad y a la comunidad internacional. El escándalo dañó la confianza en las compañías y mercados japoneses. El descenso de la confianza del mercado en Estados Unidos provocó el desplome de las acciones de Toshiba en ese país. El valor de las acciones de Toshiba desde enero del 2015 hasta febrero del 2016 bajó en un 67%. La cuestión afectó hasta al gobierno, ya que uno de los directores de la empresa implicados, Norio Sasaki, era miembro de un panel de consejeros del primer ministro. Toshiba en 2016 se encontraba sumida en un proceso de reestructuración. Registró unas pérdidas récord de 550.000 millones de yenes. Este déficit se debió sobre todo a los costes de este proceso de reestructuración, por el cual el grupo anunció también la reducción de su plantilla en unas 10.600 personas, de las cuales 4.800 correspondían a sus operaciones fuera de Japón. Entre las diferentes prácticas contables fraudulentas que se cometieron durante los años del fraude, en su mayoría se encontró que la empresa registraba por adelantado los beneficios futuros, inflando las utilidades y aplazaba las pérdidas para periodos posteriores. En Toshiba había normas de hecho que priorizaban los deseos de la dirección de la empresa sobre los principios que guiaban una contabilidad regular. Un ejemplo de esto era el trato que se le daba a los proyectos de infraestructuras eléctricas que requieren tiempo desde la recepción del pedido hasta la finalización de la obra. En los casos en que se hace evidente que, debido a los elevados costos u otros factores, el proyecto va a arrojar números rojos, siguiendo los principios del método contable, su impacto sobre los estados financieros se debe registrar en el periodo de ocurrencia y el responsable de la división interna afectada debe hacer constar en los libros una reserva equivalente a las pérdidas previstas. Sin embargo, registrar esa cantidad tenía un impacto negativo sobre los resultados de ese periodo y en Toshiba era necesario el visto bueno del director de la división interna para registrarlo, por lo que para evitar este impacto negativo, los altos directivos exigían insistentemente a los empleados una mejora de los resultados, y ante la imposibilidad de lograrlo, estos últimos terminaban difiriendo el registro de esas pérdidas a periodos posteriores. Por otra parte, en la división de producción de televisores, Toshiba solicitaba a los socios comerciales posponer para el siguiente periodo contable la emisión de las facturas de publicidad o logística, o se registraban en el presente periodo los descuentos que se preveía obtener sobre el precio de las piezas que se comprarían en el siguiente. Toshiba utilizó también el método de elevar los precios de los productos vendidos a las filiales de la empresa en el extranjero para, de este modo, poder registrar mayores beneficios. Además de los métodos expuestos, la compañía utilizó diversos manejos en las existencias de semiconductores para falsear las cuentas.
Sin embargo, todas estas elevaciones temporales de las ganancias eran puro maquillaje y no reflejaban la salud real de la empresa, por lo que posteriormente debía plasmarse en las cuentas, obligándolos a repetir una y otra vez estas mismas prácticas. Todos estos actos se cometieron en las diferentes presidencias de la compañía. En 2009, el entonces presidente Nishida Tsutoshi presionó a los empleados para mejorar los beneficios de la división de ordenadores personales, insinuando que si las cosas no mejoraban, habrían despidos. En esta división, las manipulaciones fraudulentas se hicieron en la compraventa de piezas entre la compañía y otras empresas que producen para Toshiba por encargo. Toshiba suministraba las piezas principales de los ordenadores a estas empresas a cambio de un pago y la compra del producto final. Infló los precios de estas piezas año tras año, forzando a los fabricantes a comprar más piezas hasta que los precios se multiplicaron por 5. En el siguiente periodo, bajo la presidencia de Norio Sasaki de 2009 a 2013, se le ordenó a sus subordinados inflar los beneficios en más de $80 millones antes de que se recopilaran los informes de ganancias. En septiembre de 2012, Sasaki exigió a la división encargada de ordenadores y sistemas de visualización que en los 3 últimos días del periodo contable debían conseguir aumentar los beneficios en cantidades exageradas, lo cual equivalía a exigir que se realizaran irregularidades contables. Posteriormente, en septiembre de 2013, y a fin de corregir el deterioro de los resultados que se hacían patente en dichas divisiones, Hisao Tanaka, sucesor de Sasaki, transmitió al máximo responsable de las finanzas de la firma de vicepresidente un plan top secret para inflar las ganancias valiéndose de la compraventa de piezas. Tanaka envió correos a los ejecutivos de Toshiba en donde les pedía manipular los beneficios, retrasando la publicación de los gastos. Con base en el caso de fraude expuesto, es evidente que la marca japonesa ha violado los siguientes artículos de la Ley 43 de 1990. Primero, el artículo 37, que menciona los principios éticos básicos que debe tener el contador público en el ejercicio de su profesión, específicamente los siguientes: objetividad, independencia, legalidad y conducta ética. Segundo, el artículo 10, referido a la fe pública, la cual hace constar que los registros contables de las empresas reflejan su situación económica real, cuya única garantía es la firma acompañada del número de tarjeta profesional del contador público. Por último, el artículo 70, el cual hace énfasis en la responsabilidad que tiene el contador público al momento de ejercer su profesión, ya que independientemente de su cargo debe cumplir con las disposiciones legales y profesionales de la contaduría pública.